desde ya hace varios domingos. Estamos hablando de viviendo como cristianos. Estamos aprendiendo, estamos recibiendo desde las Escrituras evidencias de un verdadero cristiano. Pudimos aprender el primer domingo que el cristiano es una nueva criatura. Segundo domingo que el cristiano guarda los mandamientos del Señor. El tercer domingo pudimos ver que el cristiano es uno que permanece en Cristo. Y el domingo pasado, no sé si algunos se acuerdan que estuvimos aprendiendo el domingo pasado. ¿Qué aprendimos el domingo pasado? El cristiano no hace del pecado una práctica en su vida. No decimos que el cristiano no peca, pero definitivamente aquel que verdaderamente está en Cristo no practica el pecado. Y hoy sean bienvenidos la iglesia, los que nos ven también en las redes sociales, sean bienvenidos nuestros hermanos, amigos, para compartir el tema número 5 en esta mañana, que está titulada, creo que ahí se puede ver de manera perfecta, el cristiano ama a su hermano. Este es el tema que vamos a estar aprendiendo en esta mañana. Me gustaría que lo repitan juntamente conmigo a la cuenta de 3, el tema de hoy. 1, 2 y 3. El cristiano ama a su hermano. El cristiano ama a su hermano. Y encontramos un texto que vamos a estar utilizando, vamos a estar estudiando, vamos a estar desglosando este texto del apóstol Juan. Juan nos ha venido hablando mucho durante estos varios domingos. Hemos utilizado mucho la epístola de Juan, el evangelio según San Juan, y vemos cómo este apóstol, el último apóstol con vida del Señor, que pudo llegar hasta ese casi al siglo I de nuestra era, este apóstol pues dejó en evidencia muchas cosas acerca de la vida cristiana, muchas cosas para demostrarnos quién es un verdadero cristiano, pero también para demostrarnos quién no es un cristiano. Una persona que no es cristiana, no importa que de su boca se autoproclame cristiana. Nosotros tenemos como objetivo en esta serie, hermanos, al finalizar, reconocer bíblicamente quién es un cristiano y quién no lo es. A partir de ahí, cada quien verá si quiere vivir autoengañándose, creyéndose cristiano, o algunos de nosotros queramos contemplar o queramos consolar a otros diciéndoles que son cristianos o haciéndoles creer que son cristianos cuando efectivamente sus frutos dicen todo lo contrario. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, el apóstol Juan, el apóstol del Señor, nos va a decir algo bastante interesante. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano no tiene problemas psicológicos, dice Juan. No, Juan no dice el que no ama a su hermano hay que enviarlo a terapia. No, el que no ama a su hermano tuvo problemas de conducta cuando estaba chiquitico, cuando estaba pequeño. No, el que no ama a su hermano es porque le cuesta adaptarse en la sociedad, le cuesta relacionarse con otros, hay que comprenderlo. Bueno, hermanos, no sé si la Biblia de ustedes dice eso, la mía no dice eso. La Biblia mía dice, el que no ama, es decir, el que se dice cristiano y no ama a su hermano, permanece en muerte. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? La Biblia. Usted diga, no lo dice, ay, el pastor David lo dijo. No lo dije yo, lo dice la Biblia. Y luego nuevamente primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Amamos. Amor fraternal, amor a un hermano. No está hablando el amor al hermano que de papá y de mamá, a esos hermanos que cada uno de nosotros tenemos, hermanos, y ese amor es un amor innato. Nosotros no hicimos nada
Yo a mis hermanos los amo porque es mi naturaleza. Nacimos del mismo vientre, del mismo papá, del mismo mamá, y hay un amor innato. No tuve que hacer nada, no tuvo que pasar nada en mi vida para yo amar a mis hermanos consanguíneos. Pero para amar a un hermano de la fe, para amar a un hermano que no es tu sangre, no es tu color, no es tu parentesco, no es tu nacionalidad, no piensa igual que tú, inclusive en muchas cosas. Para amar a un hermano en Cristo hace falta un milagro. Amén. Hace falta un milagro, y ese milagro lo produce el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que de esta manera damos apertura a este tema. La introducción, nada más se los coloca allí, lo voy a leer, présteme atención. Hoy no nos vamos a enfatizar tanto en el hecho doctrinal que un cristiano tiene que amar a su hermano. Probablemente en otra oportunidad detallamos un poquito más a nivel de estudio lo que significa en la práctica amar a un hermano. Hoy no queremos centrar, sino más bien en el hecho de que Juan, el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, da por sentado, que es la parte que nos convoca en esta mañana, es que Juan da por sentado que amar a nuestros hermanos es una clara evidencia de que somos verdaderos cristianos. Es decir, vamos a tratar el tema hoy de amar a un hermano como una evidencia. Es una evidencia. No voy a penetrar en el detalle en la practicidad diaria de lo que significa amar a un hermano, sino que vamos a ver por qué Juan lo coloca como una evidencia. Porque Juan simplemente puede haber dicho, el que es cristiano no practica el pecado. El que es cristiano no ama al mundo. El que es cristiano guarda los mandamientos del Señor. El que es cristiano es una nueva criatura. Y estas evidencias serían suficientes para nosotros. Nosotros no indagaríamos si falta otra evidencia. Pero qué interesante que la Biblia, el Espíritu Santo, apunta a esta evidencia particular. Y es particular esta evidencia. Es particular porque inclusive a veces pareciera ser algo hasta irrelevante. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos crecido en iglesias? Yo he crecido en iglesias y seguramente ustedes han crecido en iglesias. Seguramente los que están en las redes sociales han crecido en iglesias en donde el conflicto entre los hermanos prácticamente es el día a día. El pelear con los hermanos, el que hay un conflicto en la iglesia y los hermanos a veces inclusive llegan a un nivel hasta de insultarse, pero luego estamos todos ahí el domingo adorando al Señor. ¿Ha pasado esto? Claro que ha pasado. Así que no es irrelevante el hecho de que Juan, a través de su epístola, haya colocado que el amar a los hermanos es una evidencia de que una persona es verdadero cristiano. Pero avanzamos un poco más, quiero invitarles, vamos a desglosar un poco Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 hasta el 18, porque realmente todo el contexto de esta evidencia la encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 18. Aunque se lo coloqué allí en la lámina, me gustaría que abra su Biblia para que se acostumbre con su Biblia y no se acostumbre solamente de la lámina, porque no siempre tendremos la lámina, ¿verdad? Vamos a desglosar un poco Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 18. El versículo 14, que ya lo pudimos leer, Juan empieza diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos los hermanos. Fíjense que Juan no está hablando de algo que no tiene certeza. Juan no está diciendo, nosotros presumimos, no es una presunción. Juan no está diciendo, nosotros sentimos, no es un sentimiento. Juan no está diciendo, no presumimos ni sentimos. Juan está hablando de algo verificable. Juan está hablando de algo certero. Juan dice, sabemos. Juan no dice, sentimos. ¿Sabe cuánta gente dice, no, yo no siento amar a mi hermano? ¿Se ha escuchado esta expresión, no? Creo que todos hemos escuchado. No siento. Entonces, y decimos, bueno, imagínate ustedes si Cristo en la cruz tuviese que sentir perdonar un pecador como usted y como yo. Qué interesante sería, ¿no? Imagínense usted que en la cruz del Calvario
El Señor pudiese decir, yo siento perdonar a Pedro, pero no siento perdonar a alguien como Pablo. O siento perdonar a alguien como Pablo, pero no siento perdonar a alguien como Simón. Y no es sentimiento. La Biblia no se trata de lo que sentimos, la Biblia se trata de lo que sabemos. Amén. No es lo que sentimos, los sentimientos son inestables, van, vienen. Un día están más fuertes, otro día ni siquiera aparecen. Así son los sentimientos también está asociado con el corazón. Por eso es que, ¿cuál fue la recomendación de Jeremías en Jeremías capítulo 17 de parte del Señor? ¿Cuál fue la recomendación de Jeremías? ¿No saben Jeremías 17:5? ¿Ve? No tenemos que poner la confianza. Nosotros no tenemos que colocar, tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es inestable. Nuestro corazón hoy siente, mañana no siente. Y el amar a un hermano, el amar a los hermanos, que me encanta más bien esta definición, porque Juan no dice amar a un hermano. Juan, o la Biblia muchas veces habla de amar a los hermanos. Me gusta más los hermanos que un hermano, porque si ve que también hay de aquellos que aman a un hermano, claro, el hermano que lo ayudó, el hermano que le prestó la plata, el hermano que le dio la casa cuando llegó al país. Es muy fácil amar a un hermano, pero cuando pasa el milagro del nuevo nacimiento, no amamos a un hermano, amamos a los hermanos. Es un amor generalizado por mi hermano en la fe. Es un amor generalizado por todos los hermanos que han creído también, al igual que yo, en Cristo Jesús nuestro Señor. El que no ama a su hermano, primera de Juan 3:14, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 3:15, Juan sigue diciendo, todo aquel, escuchen esto hermanos, que están leyendo, ¿no? Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿es qué dice la Biblia? Es homicida. Lo coloca en la clasificación de un asesino. Hasta en esta epístola, Juan también toma como ilustración a Caín. Y Juan dice, ¿por qué Caín mató a Abel, su propio hermano? Porque era del maligno. Porque él le pertenecía a Satanás. ¿Se acuerdan lo que aprendimos el domingo pasado? El que practica el pecado, ¿de quién es hijo? Del diablo, de Satanás. Entonces Juan acá sigue con la misma tónica, con la misma intención. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, es un Caín prácticamente. Y Juan dice, y sabéis, seguimos con el tema de saber, no de sentir, no de presumir. Y dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esa es primera de Juan 3:15. En primera de Juan 3:16 sigue diciendo el apóstol, en esto, ¿en qué? En esto hemos conocido el amor. Y acá toma la referencia más alta y más elevada. ¿Cuál es esa referencia de amar a un hermano más alto y más elevado? ¿Cuál es? Jesucristo. Cristo dando su vida por nosotros, por los hermanos menores, porque Él es el hermano mayor. Él dio su vida por nosotros. Juan lo va a decir en 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Me encanta. Poner nuestra vida por los hermanos. Esto es posible, son cosas que se pueden llevar a la práctica de manera natural, de manera normal, cualquiera lo puede hacer, no. Son cosas que solamente lo puede hacer aquel en el cual en su vida ya ha pasado el milagro llamado nuevo nacimiento, y él toma como referencia lo que Cristo hizo para asegurarnos a nosotros. Nadie puede amar verdaderamente a los hermanos si realmente Cristo no ha pasado por su vida. Si no hay un nuevo nacimiento, es imposible también un amor genuino, un amor verdadero hacia los hermanos. Y vamos a ver que inclusive Juan deja a la luz. Es muy fácil fingir amar a los hermanos. Hay quienes les gusta fingir amar a los hermanos.
Hay mucha gente a través de la historia de la iglesia que intentó fingir amar a los hermanos. Y hasta cierto punto avanzaron hasta un punto. Algunos llegaron hasta muy lejos inclusive. Tomo el ejemplo de Ananías y Zafiras. Ellos llegaron a la congregación, esta primera iglesia, y ellos empezaron a ver el despliegue de amor fraternal que había en la iglesia, tomando como ejemplo principal a Bernabé, hijo de consolación. Bernabé vendió una propiedad que tenía, nadie lo obligó. Nadie le dijo, ven y pacta conmigo, recibe tu bendición, como manipulan hoy. Nadie le dijo nada a Bernabé. Bernabé, del sentir de su corazón, de la guía del Espíritu Santo en su vida, tomó una propiedad que él tenía, la vendió, del dinero lo entregó a los apóstoles para el sostenimiento de la obra. Ananías y Zafiras querían también mostrar que aman a los hermanos. Querían también reflejar, pero si Bernabé lo hizo, yo también lo puedo hacer. Si Bernabé lo hizo ese desprendimiento material sin ningún problema, nosotros también lo podemos hacer. El problema es que Bernabé había nacido de nuevo. El problema es que Bernabé sí era un cristiano. Ananías y Zafiras no. Entonces, cuando Ananías y Zafira venden la propiedad, era imposible mostrar un amor fraternal si no habían nacido de nuevo. Cuando tenían el dinero en la mano, quedó en evidencia, como lo que dice Juan, no puede alguien amar a los hermanos originalmente si todavía no ha pasado el milagro de la conversión en su vida. Vieron mucho dinero, dijeron, no, todo este dinero para la obra, no, vamos a mentir. Y usted sabe la historia, ¿no? Mintieron, murieron. Y acá tenemos dos ejemplos. Bernabé sí pudo amar a los hermanos de manera original. Ananías y Zafiras no pudieron. No pudieron porque no habían nacido de nuevo. Entonces acá nos dice Juan, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, nos va a decir Juan, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Ven el ejemplo que toma Juan? El ejemplo prácticamente de Bernabé y Zafira, y a Ananías y Zafira. ¿Ve? Ellos tenían bienes, pero al venderlo, esos bienes no pudieron ellos hacer un gesto de amor real, de amor fraternal con los hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no habían nacido de nuevo. Entonces termina Juan, de primera de Juan 3:14 a primera de Juan 3:18. En el 18, Juan va a decir, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué significa eso? No debemos fingir amar. Es lo que está sobresaliendo acá Juan. Juan está diciendo, no podemos fingir el amor a los hermanos. Por más que intentemos fingir el amor a los hermanos, tarde o temprano se va a ver la costura. Tarde o temprano se va a evidenciar que verdaderamente no podemos amar a los hermanos. No puedo amar a mi hermano. No puedo tener un corazón como el que Cristo tuvo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos el corazón de Caín o a lo mejor tenemos el corazón de Judas, pero no tenemos el corazón de Cristo. De ahí es que empezamos a avanzar en este terreno de que Juan no está equivocado. Definitivamente una de las evidencias de un verdadero nacimiento, de un verdadero cristiano, es que ama a los hermanos. Pero hasta este punto que estamos hablando de amar a los hermanos, esto parece ser un mensaje bastante lindo, un mensaje reconfortador, un mensaje bastante tranquilo, porque a quien no le gusta la palabra amor. La palabra amor es una palabra más querida del mundo. Amor, y hay personas que dicen, ay sí, pastor, amar a mi hermano, amor, yo amo a mi hermano. Y seguramente si yo en esta mañana le preguntara a alguno de ustedes, hermano, ¿usted ama a su hermano? Oh, pastor, claro que sí. Nadie se va a parar y va a decir, no, yo a mi hermano no lo amo, yo con mi hermano tengo problemas. No, va a ser bastante difícil. Estas cosas las tiene que sacar el Espíritu Santo, pero nosotros no las vamos a confesar así por así. Pero hoy en día, hablando del tema de amar a los hermanos, como pasa en este cristianismo moderno, totalmente sin Biblia, totalmente sin doctrina, totalmente sin un apego fidedigno a las Escrituras,
también se malentiende lo que significa amar a un hermano. Se malentiende lo que significa amar a un hermano. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver 4 cosas que se entiende? ¿Qué es lo que entiende el cristianismo moderno? El cristianismo del siglo XXI, ¿qué entienden ellos por amar a un hermano? Porque hasta este punto, vuelvo y reitero, todos pueden decir, no, pastor, yo amo a mi hermano, pero ¿qué entendemos por amar a un hermano? ¿Qué significa que yo amo a mi hermano Estevi? ¿Qué significa que yo amo a mis hermanos que están acá? ¿Qué entiende el cristianismo moderno por amar? Porque se sacan canciones sobre el amor. Y los pastores, hay pastores que he escuchado de pastores, no, yo no predico condenación porque es un pastor que predico el amor. Y dicen, ¿qué entendemos bíblicamente por el amor? Bueno, ¿qué entiende el cristianismo moderno por amar a un hermano? Lo primero que entienden ellos es que como amo a ese hermano, debemos tolerar sus pecados. Eso es lo primero. ¿Qué entiende el cristianismo moderno de hoy? El cristianismo del siglo XXI por amar a un hermano. Tolera su pecado. El hermano está ahí bañándose, revolcándose la inmundicia del pecado. Desde el pastor hasta el último hermano de la iglesia, nadie dice nada. Nadie confronta al hermano. Nadie saca a la luz ese pecado del hermano. Y cuando les preguntan o se preguntan entre ellos mismos, no, porque nosotros amamos al hermano, le dicen. Y suena romántico. Y suena hasta benevolente. Pero es lo más antibíblico que existe, hermanos. Amar a una persona no es tolerar su pecado. Amar a una persona no es ser partícipe de su pecado. Porque fue una de las primeras cosas que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, no participes en pecados ajenos. Exhorta, reprende con toda doctrina. Exhorta a Timoteo. Y nosotros como pastores, el Señor nos ha colocado atrás de un púlpito para amar a los hermanos, claro que sí, pero no para tolerar los pecados de los hermanos en la iglesia. Los pecados en secreto, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, los pecados en secreto los juzgará Dios. Pero los pecados que salen a la luz, la iglesia las tiene que juzgar. Amén. Amén. Digan amén chiquito, pero digan amén, porque es la verdad. Sí. Los pecados que salen a la luz, la iglesia los tiene que juzgar. La iglesia tiene que hacer disciplina. Y el apóstol Pablo lo va a decir, porque el día de hoy algunos creen que amar a un hermano es tolerar su pecado. Pues miren lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. Pablo dice, más bien os escribí a los hermanos en Corinto que estaban tolerando pecados en Corinto. Había un hombre acostándose con la mujer de su papá y era un líder de la iglesia, pero nadie decía nada porque había mucho amor. Y Pablo les dijo a ellos, están envanecidos. Envanecidos significa que están perdiendo el tiempo. ¿De qué sirve cantar? ¿De qué sirve adorar? ¿De qué sirve hacer todo lo que hace la iglesia dominicalmente si el pastor o algún hermano sabe que hay pecado en la iglesia y no lo saca a la luz? ¿De qué sirve? Pablo dice, están envanecidos, están perdiendo el tiempo, están adorando de balde, porque el Espíritu Santo no va a estar en medio de inmundicias, hermanos. De ahí la importancia que cada vez, por en esta iglesia, tratamos de inculcar este principio. Cada vez que nos vamos a acercar a adorar al Señor, primero tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Tenemos que confesar nuestros pecados delante del Señor. ¿Para qué? Para que no haya impedimento entre la gloria de Dios y nosotros. Pablo dice, más bien os escribí que no os juntéis. Escuchen esto. 1 Corintios 5:11, versículo que difícilmente usted va a escuchar en el cristianismo moderno de hoy. No la va a escuchar. No, este tipo de textos están escondidos en la caja fuerte del cristianismo diluido del siglo XXI. No la van a sacar nunca, pero está en la Biblia, gloria a Dios. Y si está en la Biblia hay que predicarlo. 1 Corintios 5:11, voy a leerlo ahora sí. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro,
o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni siquiera comas. Está en la Biblia, está en la Biblia. Los que me ven en las redes sociales, 1 Corintios 5:11 está en la Biblia. ¿Ve? ¿Qué entendemos por amar a un hermano? ¿Tolerar su pecado? No, eso no es amar a un hermano. Pablo acá no está diciendo, más bien les estoy diciendo, no se junten, pastor. Pablo, no nos juntamos con nadie, no nos juntamos con ningún fornicario, no nos juntamos con ningún avaro de este mundo, no nos juntamos con ningún idólatra, no nos juntamos con ningún maldiciente. Pablo dice, en los textos anteriores, Pablo dice, no, si piensan así van a tener que dejar el planeta, porque el planeta está lleno de este tipo de gentes. No se pueden separar, no le estoy mandando a separarse de este tipo de gentes en todo el mundo. Pero Pablo especifica, Pablo dice, tienen que separarse de aquel que llamándose hermano. Ahí está. Llamándose hermano es un fornicario. Llamándose hermano es un avaricioso. Llamándose hermano es un idólatra. Llamándose hermano no deja de maldecir, es un maldiciente. Llamándose hermano no deja de echarse una. Llamándose hermano todos los fines de semana se echa una con los amiguitos. No, por contexto social te dicen. Llamándose hermano toda la semana está doblando el codo. Pero llamándose hermano es ladrón. Se queda con lo que no es suyo. Llamándose hermano. Entonces Pablo dice, si esa persona se llama hermano, no te juntes con él. Pero el cristianismo del siglo XXI cree que amar a un hermano es tolerar su pecado y no es así. En segundo lugar, el cristianismo moderno de hoy cree que amar a un hermano es que no debemos juzgarlo. ¿Se ha escuchado esa famosa palabra? No, yo no soy quien para juzgar. No, yo no soy quien. El hermano verá. Eso es algo entre el hermano y Dios, dicen. No somos quien para juzgar. ¿Quiénes somos para juzgar? Y hasta te dice, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, te dice. Porque es un cristianismo tan lleno de amor que empalaga a veces. Empalaga. Porque no es lo que enseña la Biblia. Si yo lo enseñara la Biblia, lo practicaríamos, pero la Biblia no lo enseña. Amar a un hermano no es que no lo podemos juzgar, que el hermano es infalible. No existe hermano infalible. Dile al que está a tu lado, no existe hermano infalible. Sí, no. Ay, no, pero es que no lo toque porque es el ungido del Señor. No hables mal de él porque vas a caer bajo maldición. Mentiras. ¿Cuántos pastores haciendo un montón de corrupción, un montón de cosas y crean ese aura de que nadie puede hablar mal de este hombre porque es el elegido de Dios? El único elegido de Dios que yo conozco se llama Jesucristo. Yo no conozco ningún elegido del Señor. La iglesia es la elegida. La iglesia, el cuerpo de Cristo del cual formamos parte todos. Acá no hay elegidos especiales, aquí no hay mimaditos en el reino de Dios, no. Todos estamos expuestos al juicio de Dios, pero también todos, hermanos, yo, usted, cualquier cristiano también está expuesto al juicio de los hermanos. Amén, gloria a Dios. Dígame chiquito, pero dígame. Amén, sí, todos estamos expuestos al juicio de los hermanos. Yo puedo ser pastor, pero si Valeria me encuentra a mí o me ve a mí o percibe en mí una conducta anticristiana, ella me lo puede decir, me lo tiene que decir. Me lo tiene que decir. No, es que es el pastor y a veces tenemos tanto miedo a los pastores. No hay que tenerle miedo a ningún pastor. Algunos han creado ese aura para volverse impunes, para hacer un montón de cosas gozando de una impunidad, que los hermanos no pueden decir nada, que los hermanos no lo pueden tocar. El apóstol Pablo no va a decir, pero el Señor no va a decir, mejor dicho, en el Evangelio según San Juan,
El Señor nos va a decir, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Sí, no debemos juzgar mal a un hermano, no hay ninguna duda de ello. No debemos juzgar según apariencias a un hermano, estamos totalmente de acuerdo. Pero cuando hay evidencias, cuando hay pruebas tangibles, palpables, claras, perfectamente, hermanos, la mayor demostración de amor que podemos hacer por un hermano es hacerle ver su pecado, es hacerle ver su falla, es hacerle ver su error para que ese hermano pueda corregir y ese hermano pueda volver a la senda correcta. Es nuestro trabajo como hermano. Por eso la Biblia nos colocó hermano. Cuando nosotros conocimos a Cristo, este hermano conoció a Cristo, yo conocí a Cristo, nos volvimos hermanos. Y si usted ve el concepto de hermanos, lo llevamos a lo que es la práctica natural, ¿quién es el que vive criticando al otro? ¿Quién es el que vive haciéndole ver sus errores al otro? El hermano al hermano. Eso no ves. Por eso que los hermanos viven peleando día y noche, porque siempre está uno sacando a la luz el error del otro. Todos hemos pasado por eso. De pequeño, uno siempre le da, pero mírate tú, pero mírate tú, y mírate tú, y siempre estamos así, ¿no? Esa es la relación normal de hermanos. Pero entonces llegamos a la hermandad espiritual y no queremos que se haga así. ¿Entiende? No me digas nada. Tú no eres quien para decirme nada, a mí me juzga Dios, dicen algunos. Nada que ver. ¿Qué entiende el cristianismo moderno por amar a un hermano? En primer lugar, que debemos tolerar sus pecados, no. En segundo lugar, que no debemos juzgarlos para nada. Hay que juzgar con justo juicio. En tercer lugar, también el cristianismo moderno entiende que amar a un hermano es que esa relación es incondicional. Él es mi hermano, pase lo que pase. Bueno, suena lindo. Pero cuando estudiamos las Escrituras, cuando conocemos la Biblia, no existe la hermandad espiritualmente o cristianamente hablando incondicional. No. ¿Sabe cómo nos volvimos hermanos? Esta hermana creyó en Cristo. Yo creí en Cristo. Por haber creído en Cristo, ambos nos convertimos ¿en qué? En hermanos. El día que yo deje de creer en Cristo, o si yo me aparto de la fe, o si yo me voy a un montón de loqueras doctrinales y me aparto de la fe, yo dejo de ser hermano de esta hermana. Y si esta hermana también se va a otras cosas, porque el apóstol Pablo nos habló de un Demas, el apóstol Juan nos habló de Diótrefes, el apóstol Pablo nos habló de Himeneo, de Alejandro, y Pablo no dijo que ellos siguen siendo su hermano. Pablo dijo, no, ya no son hermanos. Ya ellos no son hermanos. El que se aparta de la fe ya no es hermano. Es conocido, es amigo. Si lo tenemos todavía en nuestro radar y le podemos predicar, prediquémosle. No estoy diciendo que no se le predique. No le estoy diciendo que lo vas a mandar al infierno. No. Si lo tienes todavía en tu radar, predícale, háblale. Pero ya no es hermano. Bíblicamente ya no es hermano. Porque la relación entre hermanos no es incondicional. La relación entre hermanos bíblicamente, como estamos aprendiendo, es condicional. ¿Condicionado en qué, hermanos? En Cristo. Condicionado en Cristo. El día que uno de los dos deja de estar en Cristo, ¿qué comunión la luz con la tiniebla? ¿Qué comunión Belial con Cristo? Ya no hay comunión, ya no hay. Quisiéramos, ya no hay. Cuando Pablo estaba con los judíos eran sus hermanos. Una vez que Pablo pasa a Cristo Jesús, Pablo dice, ¿cómo quisiera que Israel se arrepintiera? Pero Pablo dijo, pues ya no hay relación. Ya yo soy cristiano, ellos siguen todavía la ley. No hay ya más comunión. Efesios 4, 3 al 5 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Miren cómo se sostiene la unidad del Espíritu, la unidad de los hermanos en Cristo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué dice? Un Señor, una fe, un bautismo. Mientras tengamos en común
un Señor, Jesucristo, una fe, la fe en Cristo, un bautismo, el bautismo en las aguas en Cristo, somos hermanos. Amén. Mientras tengamos en común todas estas cosas, somos hermanos. Si no tenemos en común todas estas cosas, somos conocidos. Hasta podemos ser panitas, pero no somos hermanos. Se puede ser panita y no ser hermano, ya sería otra cosa. Hay que tener en común un Señor, una fe, un bautismo y un Padre. Un Padre. Dios es nuestro Padre. Tenemos que tener todo esto en común. En cuarto lugar, ¿qué entiende el cristianismo moderno por amar a un hermano? Creen que la doctrina no importa. Lo que creemos que es la doctrina es el asentamiento de las verdades bíblicas. Eso es la doctrina. La doctrina es lo que encontramos acá a través de las epístolas, a través del Nuevo Testamento y también a través de un entendimiento correcto, doctrinal y teológico del Antiguo Testamento. Eso es la doctrina. La doctrina es la palabra de Dios. La doctrina es la Biblia. La doctrina es la enseñanza apostólica. Pero el día de hoy hay gente, hay comunidades que creen, no, mira, no importa que tú creas que Jesucristo no es Dios, igual somos hermanos. No somos hermanos. Así de sencillo. Si usted no cree que Jesucristo es Dios, usted no es mi hermano. Así de sencillo. Así caiga mal, así caiga bien, no me interesa. El que no cree que Jesucristo es Dios no puede ser mi hermano, porque yo estoy convencido que Jesucristo es Dios. No, pero David, es que a través de muchos caminos podemos llegar al cielo. Usted no es mi hermano. Usted no es mi hermano porque yo estoy totalmente convencido bíblicamente. Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Somos conocidos. No somos hermanos todavía. No somos hermanos porque la doctrina sí importa. Y la que está a tu lado, la doctrina sí importa. Sí. Porque entonces nos hacen creer, no, pero es que no importa la doctrina, lo que importa es el amor. Y es por eso que usted ve el día de hoy estos movimientos ecuménicos. Por eso que tú ves supuestas organizaciones cristianas reunidos con los católicos, reunidos con los judíos, reunidos con los musulmanes y todos se abrazan porque estamos reunidos en el nombre del amor. Hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran, pero la Biblia no dice nada de eso. Nada de eso. Nosotros no tenemos comunión con nada de estas personas. Por eso es que somos una iglesia sufriente. Somos sufrientes porque nos tenemos que sostener por nosotros mismos, porque nosotros no vamos a unirnos a ninguna de este tipo de organizaciones. No nos interesa. No me voy a unir a ninguna organización que no reconozca que mi Señor Jesucristo es Dios. No me voy a unir a ninguna organización que crea que hay más de un camino para llegar al cielo aparte de Jesucristo. No somos hermanos. No somos hermanos, pero el cristianismo de hoy cree que la doctrina no importa. La doctrina sí importa. Miren lo que dice Jesús para ya pasar a otro punto. En Marcos capítulo 3 del 32 al 35, Jesús estaba hablando. Miren este ejemplo tan lindo, me encanta este ejemplo. Viene de parte del mismo Señor Jesucristo. Jesús está predicando verdades profundas, está predicando el Señor. De pronto llegan alguien, le dice, Jesús, allá afuera está tu mamá y están tus hermanos. ¿Se acuerdan esa historia de los evangelios? Afuera está tu mamá y tus hermanos. Vamos a ver qué respondió Jesús. Gloria sea al Señor. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Ahí viene la respuesta de Jesús. La Biblia lo dice. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Escuchen esto. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, que eran sus discípulos, Pedro, Juan, Bartolomé, Mateo, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, Jesucristo dijo, he aquí mi madre, he aquí mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana. Qué claro es la Biblia, ¿no? Lo claro somos nosotros que no queremos ser claros.
La Biblia es bien clara. Jesucristo dijo, ni siquiera hay que María, no que mis hermanos sanguíneos. Jesucristo dijo, aquí están mis hermanos. Pedro es mi hermano. Bartolomé es mi hermano. Mateo es mi hermano. Judas Tadeo es mi hermano. Pero Jesús, ¿por qué ellos son tus hermanos? Porque ellos están haciendo la voluntad de mi Padre como yo la estoy haciendo. Ahí está el nexo. Ahí está el nexo, ahí está la comunión. La comunión no es que somos bautistas, por eso somos hermanos. Somos pentecostales, por eso somos hermanos. Somos arminianos, por eso somos hermanos. Nada de estas cosas aparecen en la Biblia. Hermano, usted está haciendo la voluntad de Dios, yo la estoy haciendo, somos hermanos. Amén. Si usted está viviendo todos los días luchando contra este mundo terrible, todos los días está perseverando en santidad para no fallarle a Dios, como yo también lo estoy haciendo todos los días, somos hermanos. Eso es lo que nos hace hermanos, estamos luchando. Estamos luchando contra un mundo totalmente depravado, estamos luchando contra un mundo que ya uno no haya que hacer, con un mundo tan disociado en el pecado como el que vivimos. Si usted tiene ese mismo sentir de lucha, somos hermanos. Pero si usted se recrea en el pecado, si usted se recrea en todo aquello que no le agrada al Señor, pero yo tengo una postura diferente, me estoy guardando para el Señor, aunque estemos sentados en la misma banca de una iglesia, no somos hermanos. ¿Se comprende? Puedes tener una persona al lado tuyo y eso no significa que sea tu hermano. Porque la hermandad es más profunda todavía. ¿Qué es lo que pasa? Ya para ir sobre el final. Entonces, ¿qué es lo que pasa espiritualmente? O lo que pasa espiritualmente cuando amamos. Ahí se me fue la parte cuando. ¿Qué es lo que pasa espiritualmente cuando amamos a los hermanos? Entonces, habiendo explicado ya todo lo anterior, cuando Juan dijo, y en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¿Por qué Juan utiliza esto como una evidencia? Porque Juan asevera que amar a un hermano es una evidencia del nuevo nacimiento. ¿Tan difícil es? ¿Tan complejo es? Pues ya pudimos ver que sí. Ya aprendimos y ya comprendimos que no es como lo pintan por ahí. No es como nos los enseñan por ahí el evangelio totalmente diluido de hoy. No. Vivimos en un mundo de pensamiento único, de sentimientos únicos. ¿Por qué creen ustedes que en los bares, fíjense algo interesante, en los bares, que en Venezuela se le conoce como antros de mala muerte, en donde van hombres a emborracharse largas horas y están ahí, colocan bolero y un montón de músicas de mala muerte también para escuchar ahí? ¿Por qué siempre va el mismo tipo de gente para esos lugares? Porque tienen el mismo pensamiento, tienen el mismo sentir. Pero luego usted se va para otras comunidades, otros grupos, y usted va a ver, es porque así es el mundo. Siempre nos juntamos, siempre nos acumulamos en donde todos pensamos igual, en donde todos tenemos el mismo sentir. Y es por eso que usted ve, por lo menos en las redes sociales, se ha hecho muy común el día, las comunidades, y hay grupitos y comunidades. ¿Por qué? Porque todos piensan igual, porque todos conciben la vida de la misma manera. Y así van y se sienten bien. Entonces, ¿por qué de extrañarnos a nosotros que cuando el Señor vino, el Señor nos salvó y el Señor nos colocó en un redil para que podamos vivir como hermanos? Como hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa espiritualmente cuando amamos a los hermanos? Número 1, cumplimos el mandamiento de Cristo. Mire qué interesante. Por eso es que Juan lo toma como una evidencia. Cuando amamos a los hermanos, lo primero que hacemos, o la primera evidencia que estamos dejando claro, es que estamos cumpliendo el mandamiento de Cristo. ¿Se acuerdan el tema número 2? El cristiano, ¿qué hace el cristiano? Guarda los mandamientos de Cristo. Uno de los mandamientos del Señor es este. Primera de Juan 3:23. ¿Qué dice? Y este es su mandamiento. Este es el mandamiento del Señor. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué más? Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y se parece mucho también al gran mandamiento.
Cuando a Jesucristo le preguntaron, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Qué respondió el Señor? Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con la caída, cuando el hombre cayó en el pecado, y es por eso que algunos toman de ilustración el hecho de que Cristo haya muerto en una cruz, y algunos teólogos toman esa ilustración, porque usted sabe que la cruz, pues es así, y sabemos que Cristo en la cruz del Calvario, primero restaura la relación vertical. Esta relación vertical, ¿cuál era? La relación entre Dios y los hombres. Pero también con la caída de Adán y Eva, también se rompió la relación horizontal. La relación horizontal también se rompió entre un hombre, una persona y el que está a su lado. De hecho, en Génesis capítulo 3 empieza automáticamente dentro del pecado, empezó el primer problema familiar. ¿Se acuerdan? El primer problema familiar. Adán, comiste el fruto que no come, la mujer que me diste. Y ahí, como decimos en Venezuela, pues se prendió el lío. ¿Sí o no? Y empezaron las culpas y las relaciones humanas, hermanos, siempre han sido difíciles. Siempre. En estos días hablaba con una persona y yo le decía eso. Las relaciones humanas son muy difíciles. Una cosa es estar con alguien, conocer a alguien, trabajar con alguien. Otra cosa es vivir con alguien. Las relaciones humanas son muy delicadas. Muy sensibles las relaciones humanas. Y eso tiene que ver inclusive con la naturaleza en la que estamos, en el mundo en que estamos. Usted no ve que la mayoría de las veces que está conviviendo 2, 3 personas, dele 3, 4 meses, ya hay un conflicto. Y es algo prácticamente inevitable. Que uno diga, no, pero es que, sí, no, es inevitable siempre. Las relaciones humanas son muy conflictivas. Entonces, el hecho de que Juan tomara el amar a un hermano como una evidencia de un nuevo nacimiento es porque, aunque las relaciones humanas son prácticamente a veces imposibles, verdaderamente, hermanos, si aprendemos a convivir como cristianos, ciertamente nosotros podemos saltar de esa fatalidad humana. Podemos ir por encima de esa fatalidad humana. De ahí la importancia que el cristiano siempre tiene que ser una persona que recurrentemente lea los proverbios. Lea los salmos. Hay muchos consejos. Me encanta. Proverbios te prepara tanto para las relaciones humanas. Me encanta una parte de Proverbio creo que el 23, si no me equivoco. Pero dice, cuando llegas a la casa de alguien, pon un cuchillo en tu garganta. Dice, ¿cómo de comer eso? Pon un cuchillo en tu garganta. ¿Qué dice este proverbio? Proverbio dice, cuando llegas a la casa de alguien, controla tus ganas. ¿Entiendes? No seas glotón. Porque daña las relaciones humanas. Aunque te estés muriendo de hambre, llegas a la casa de un hermano. Hermano, ¿qué quiere que le eche? ¿Mucho o poquito? Poquito, hermana. Usted tiene que decir poquito. Aunque está muriendo de hambre, pues dice poquito. ¿Por qué? Porque dame mucho, dame todo. Ya luego puede crear situaciones, ¿no? Las relaciones humanas, hermanos. Entonces, avanza un poco más. ¿Qué es lo que pasa espiritualmente cuando amamos a los hermanos? Cumplimos el mandamiento de Cristo. En segundo lugar, evidenciamos que somos del pueblo de Dios. Número 1, cumplimos el mandamiento de Cristo, pero número 2, evidenciamos que somos del pueblo de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 13 al 17. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo nosotros estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, pueblo judío, pueblo gentil, pueblo enemistados hasta la muerte. Gloria sea el Señor. El día que Pedro tuvo que ver que Cornelio ahora era su hermano. Qué interesante. Cada día los cristianos tenemos que seguir meditando, pero teológicamente la Biblia. A veces nos cuesta. ¿Saben lo que fue para Pedro? Hechos capítulo 10, el día que Pedro vio Cornelio, un gentil, que ahora Cornelio se convirtió en su hermano.
Imagínense usted lo que fue eso para Pedro. Y lo que estaban con Pedro cuando vieron que el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y sobre su familia. Dijeron, glorificaban a Dios, decían, verdaderamente Dios ha hecho gracia también a los gentiles. Imagínense usted lo que significaba para un judío. Si ustedes entienden bien la Biblia y ojalá profundicen más en la palabra, lo que significa para un judío llamar a un gentil hermano. ¿Sabe cómo los judíos llamaban a los gentiles? Perros. Así le decían los judíos a los gentiles, perros, incircuncisos. Los insultaban con toda clase de calificativos, los peores calificativos. Los judíos se lo decían a los gentiles. Pero Cristo cambió todo. Amén. Ahora resulta que Cornelio y Pedro, ¿qué son Cornelio y Pedro ahora? Hermanos. Gloria sea al Señor. ¿Puede alguien hacer ese milagro? No, solo Dios puede hacer un milagro así. Y es lo que está explicando Pablo acá. Derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Si nosotros entendemos bien las Escrituras, el problema es que el cristiano de hoy no entiende bien las Escrituras. Y cuando por fin la entiende, no la quiere cumplir. Nosotros no deberíamos estar en esta tontería de que aborrezco a mi hermano, tengo problemas con mi hermano, no puedo ver a mi hermano, ore por mí porque no lo puedo pasar en mi corazón. Entonces tienes un problema espiritual. El problema no es el hermano, el problema está en ti. Cada vez que nosotros estemos luchando con estas cosas, que yo sé que perfectamente las podemos luchar contra ellas, no mire al hermano, mírese usted. Y reconozca que todavía le falta de Dios y pues métase con Dios. Métase con Dios. Porque el cristiano que no es proclive a perdonar no ha nacido de nuevo todavía. El cristiano que necesita una condición para amar a un hermano no ha nacido de nuevo todavía. El cristiano que solo quiere amar al hermano que lo trata bien, al hermano que le prestó, al hermano que le ayudó, pero que a los demás hermanos fuchi, no ha nacido de nuevo todavía. No ha nacido de nuevo todavía. El pastor que clasifica qué hermano cuida, qué hermano no cuida, qué hermanos son especiales, qué hermanos no son, no ha nacido de nuevo aunque sea pastor. No ha nacido de nuevo todavía. Porque en la iglesia no hay es lo que está diciendo Pablo acá. Ya no hay estas cosas. Cristo rompió las enemistades, hermano, matando en ella las enemistades, abolió en su carne las enemistades. La restauración horizontal que le mencioné en la cruz, Cristo restauró verticalmente al hombre con Dios, pero también restauró la relación horizontal hombre con hombre. Así que aprenda a soportar a su hermano. Aprendamos a usar sabiduría, porque a veces hay problemas porque los hermanos no usan de sabiduría. Si los hermanos conocieran Proverbios, si los hermanos leyeran más Eclesiastés, no habría problema entre los hermanos porque serían dos hermanos dotados de sabiduría. Así como yo tengo prudencia al hablar con mi hermana que está acá, mi hermana también tiene prudencia al hablar conmigo. Así como yo tengo prudencia al tratar con mi hermana también tiene prudencia bíblica de Proverbios, de Cantares, de Eclesiastés, al hablar conmigo, y la relación marcha bien. Cuando la relación entre hermanos se fractura, es porque un hermano se salió de la Biblia. Es tan sencillo. Eso nunca lo duden. Cuando la relación entre los hermanos de la fe empieza a marchar bien, uno de los dos dejó de practicar la Biblia. Uno de los dos dejó de leer. Uno de los dos dejó la vida espiritual y por eso hay conflicto. Así de sencillo funciona. Tercero y último, lo que pasa espiritualmente cuando amamos a los hermanos, ya recapitulamos. Número 1, cumplimos el mandamiento de Cristo. Número 2, evidenciamos que somos del pueblo de Dios. Y en tercer lugar, evidenciamos que estamos en Cristo. Evidenciamos que estamos en Cristo, porque Juan lo dijo.
El que ha pasado de muerte a vida es aquel que ama a su hermano. Cuando amamos a los hermanos, evidenciamos que estamos en Cristo. Miren esta maravilla que dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 3, 28 al 29. Pablo va a decir, ya no hay judío, aleluya. Ya no hay griego, gloria a Dios. Ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En un mundo de tanto prejuicio como la que nosotros el día de hoy vivimos, es necesario, es un milagro el amar a un hermano. Es un milagro amar a un hermano que no es de mi mismo color de piel. Fíjense el día de hoy con el tema del racismo. No hay nada más estúpido que el racismo. Odiar a una persona por su color de piel, como si alguien en este mundo hubiese elegido con qué color de piel nacer. Alguien ha elegido, ¿ve lo estúpido que es el racismo? ¿Acaso alguien eligió con qué color de piel quería nacer? ¿Acaso alguien eligió en qué país quería nacer? Es estúpido. O sea que el pecado ha vuelto vuelve bruto al hombre. Porque no hacemos prejuicios de cosas que ni siquiera tuvimos intervención. Nada más todo el mundo nació y usted vio, yo nací moreno, nací negro, lindo, pero negro también. Negro y lindo. Gracias, gloria sea al Señor, negro y lindo. ¿Ve? Mi hermana nació blanquita, mi hermana nació trigueñita, mi hermana nació blanquita, él nació negrito. ¿Quién eligió? Mi hermana por allá nació con unos ojos verdes espectaculares. ¿Qué? Azules. Ah, verdes no azules. ¿Quién eligió? ¿Quién pasó a la fábrica de Dios? Yo quiero así. Nadie. ¿Y qué es lo que explica la Escritura con esto? En Cristo Jesús, hermano, en Cristo, todo este montón de prejuicios deben desaparecer. En Cristo Jesús, amar a un hermano supera todas estas barreras propias del pecado que nosotros conocemos. Estatus económico, estatus social, académico, laboral. Por eso es que como la primera iglesia, bendito sea el Señor, como la primera iglesia no habrá nunca. La primera iglesia, cuando nació la primera iglesia, hermanos, habían eruditos, había gente incapaz, había todo tipo de gente. Y la Biblia dice que ninguno decía ser suyo algo. Tenían todas las cosas, ¿cómo dice? En común. Dios mío. ¿Cómo quisiera pasar que sea un día en la iglesia primitiva? Sería un sueño que yo quisiera experimentar. Un día en la iglesia primitiva. Espectacular. Tenían todas las cosas en común, había una hermandad, había un amor fraternal increíble. Y ojo, toda iglesia que en este tiempo se apega a las Escrituras, también podemos experimentar lo mismo, hermanos. Así que yo les animo en esta mañana, para finalizar, la evidencia de un verdadero cristiano es que ama a su hermano, ama a los hermanos. Más allá del estatus social, más allá del color de piel, más allá de la circunstancia económica, la circunstancia social, más allá si estamos juntos en Argentina o estamos dispersos por cualquier parte del mundo. Si usted cree en Cristo y yo creo en Cristo, somos hermanos. Y tenemos que vivir como hermanos. Tenemos que comportarnos como hermanos. Cuando empieza el servicio, nos damos unos buenos abrazos, nos saludamos. No se puede ir sin saludar a un hermano. ¿Cómo me voy a ir sin saludar a un hermano? No, es mi hermano. Y estamos pendientes del hermano. Y como dice Juan, si hay bienes, nos vamos a cerrar nuestros corazones a nuestros hermanos. Si hay posibilidad de ayudar, vamos a ayudar. Si no hay posibilidad, vamos a orar para que Dios mande a alguien que tenga posibilidad. Por ese sentir que debemos tener por los hermanos. En resumen, amar a un hermano sería imposible con nuestra vieja naturaleza. No se puede. Estamos aprendiendo. Ve que no era tan sencillo como parecía al principio. No.
Amar a un hermano sería imposible con nuestra vieja naturaleza, ya que está viciada por el egocentrismo y la búsqueda de beneficios propios. Pero cuando nacemos de nuevo, no solo Cristo restaura nuestra relación vertical con el Padre, sino también la horizontal con nuestros hermanos. ¿Amas tú a los hermanos? Y es lo que tenemos que pensar, lo que nos ven en las redes sociales. ¿Amas tú a tu hermano? ¿Amas a los hermanos? ¿Amas al cuerpo de Cristo? Pues algo que tenemos que pensar, es algo que tenemos que examinar, porque es una evidencia. No es una evidencia menor, es la evidencia. Pues todas las evidencias son importantes. Cada evidencia que hemos venido aprendiendo cada domingo solamente certifica si somos verdaderos cristianos o si realmente nos estamos engañando a nosotros mismos. Así que despedimos a los hermanos en las redes sociales, alentándoles y animándoles a que amen a los hermanos. Es la evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. Amar a tu hermano, al hermano en la fe en Cristo, y que podamos caminar juntos hasta la eternidad con Cristo. Y así, mis hermanos, les invito a ponerse sobre sus pies en esta mañana.